El Señor me les bendiga grandemente. Nos sentimos contentos, nos sentimos regocijados de estar en la presencia del Señor. Una vez seguimos luchando por la verdad en medio de tiempos de herejías y apostasías y crisis, encomendándonos en las manos de Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quiero tratar un tema que creo que es importante con todos ustedes, debido a la proliferación de las falsas doctrinas y lo absurdo que se vuelve todo asunto cuando se niega la palabra de Dios. Quiero hablarles acerca de la doctrina de lo solo Jesús o el unitarismo, que indiscutiblemente niegan la Escritura, niegan todo lo que tiene que ver con la Escritura, aunque aparentan seguir principios bíblicos, pero originalmente no lo hacen, lamentablemente no lo hacen. Y yo quiero que el que me esté escuchando ahorita madure un poquito. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios está por encima de todas las cosas. Eso es lo primero. Dios ama su palabra, Dios defiende su palabra y Dios sentencia a todo aquel que anula su palabra. Entonces, el problema de esto es que se meten primero los que no saben, los que no les gusta leer, los que creen todavía que todo el mundo se va para el cielo, los que creen que hay que vivir como ellos piensen en su corazón. Nada de eso es aprobado por Dios, mi hermano. Nada de esas cosas es aprobada por Dios. Lo que Dios aprueba está en su palabra. Lo que el Señor dice está en la Escritura. Los pensamientos de Cristo, la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios, la manifestación de Dios, todo eso está en la Escritura para que nosotros podamos discernir por qué camino vamos. Lo dice el Salmo 119, 105, que la gente se sabe los versículos de memoria, como este: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios la que nos alumbra en medio de este camino de oscuridad, en medio de un mundo totalmente perverso, en un mundo totalmente desviado, en un mundo corrupto, donde surgen de cada rato muchas religiones, muchas denominaciones, muchas distintas clases de cristianismo, doctrinas que en vez de ayudar han perjudicado a la vida espiritual del creyente. Y una de estas doctrinas es el unitarismo, que es la negación total de las Escrituras. Entonces quiero ir parte por parte y quiero leerte en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 14. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Originalmente dice Él, pero el contexto dice que Pablo está hablando de Dios. No hay ninguna mala traducción allí. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bendice a cada corazón, a cada persona. Que la intención, Señor, sea que la gente se vuelva a la palabra de Dios como tú lo has querido. Por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Como te decía, el unitarismo o los Jesús solos y muchos de estos que niegan contundentemente que el Padre exista como persona independiente al Hijo y al Espíritu Santo, viven en un estado de negación, porque en ningún momento tienen un argumento para eso, o que Dios le haya dado a entender,
o que la doctrina de la manifestación de Dios en tres personalidades distintas al mismo tiempo sea algo oculto en la Biblia. En ningún momento es así. Ya te lo voy a demostrar por la Escritura. Mira lo que dice Génesis 1:26. Usted se lo sabe. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tenemos este texto. Entonces, cuando citas este texto, que está Dios solamente creando todo, ellos te dicen, no, que estaba hablando con los ángeles. Sí, como los ángeles tienen poder creativo y pueden crear un planeta y pueden crear un ser humano, y Dios no necesita ayuda para crear algo, entonces nos encontramos con esto. Pero todo el mundo sabe que Dios está hablando consigo mismo. ¿Por qué? No porque estuviera loco o porque a él le agrada el castellano, sino porque es un ser plural. La misma palabra Elohim es que se traduce como Dios. Es una palabra que totalmente encierra pluralidad. Ahí nos encontramos entonces en Génesis 3:22, donde el Señor Jehová dice: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dios está hablando nuevamente consigo mismo, porque Dios es un ser plural. Allí estaba la serpiente, Adán, Eva y Dios. Cuando Dios expulsa al hombre, dice: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es decir, tiene el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Vamos a cortar el árbol de la vida de aquí. No vaya a ser que extienda su mano. Vamos a sacarlo de aquí. No vaya a ser que extienda su mano. Estoy parafraseando. Y coma de él y viva para siempre. O sea, viva para siempre en el pecado y termine condenado totalmente. Entonces nos vamos a un capítulo bastante importante, que es el capítulo 10 de Génesis, verso 11. Quiero leer estos textos rapidito porque sencillamente lo que está en la Biblia, eso es. Y Dios en su palabra dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Mira lo que dice, el capítulo 11, verso 5. Capítulo 11, verso 5 de Génesis. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno. Palabra favorita de los Jesusolos con respecto a Deuteronomio 6:4 o 4:6. No anoté aquí el texto donde dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Es la palabra el Yah, que es una palabra para encerrar una pluralidad, en este caso de personas. El pueblo eran muchos, eran cientos, eran miles quizás, pero Jehová dice: he aquí, el pueblo es uno. El Yah, la misma palabra que Jehová usa en Deuteronomio, en el texto favorito de los Jesusolos, una palabra plural. Es uno, está unido, es plural. El Yah, búsquenlo, sí, porque el problema de esto, que te congregas en una iglesia de esta y no te ha dado la gana, y no te ha dado el sentido de querer investigar la palabra de Dios, su significado, el texto original, lo que Dios dice. No, sino que prefieres repetir mentiras como un loro que no están en la Biblia. Mira, y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos, confundamos. Dios mismo hablando. Entonces,
cuando traes un texto de esto que me asombra a la gente o que cree que uno es estúpido y piensan que las personas no saben leer o no saben de gramática, porque quiero decirte que la Biblia es un libro literal, la Biblia es un libro real, pero la Biblia es una obra literaria ordenada y muy contundente en sus palabras. Entonces, cuando hablas con ellos y le dices, mira lo que dice aquí, mira lo que dice esta palabra, mira que Jehová está diciendo que el pueblo es uno, pero en realidad son muchos, y Jehová dice, descendamos y confundamos. No, es que está hablando con los ángeles. Ahí no dice la Biblia nada de eso, ni da a entender que estaba hablando con los ángeles. En ninguno de los textos dice la escritura o da a entender que Dios estaba hablando con alguien fuera de él. Y nos encontramos ahora, Zacarías capítulo 1. Hay muchos textos. O sea, 2500 textos tiene el Antiguo Testamento que te dicen que Dios es un ser plural, con la palabra Elohim. Pero mira lo que dice Zacarías capítulo 1. Quiero que vayas conmigo y lo leas. Zacarías capítulo 1 dice de la siguiente manera. El versículo 12 dice: respondió el ángel de Jehová. Todo el mundo sabe quién es el ángel de Jehová. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Aquí tenemos a un ángel intercediendo por Jerusalén. Totalmente tenemos un ángel intercediendo por Jerusalén. Qué raro. Y todo el mundo sabe, porque hasta la doctrina unitaria dice que el ángel de Jehová es Jesús preencarnado. Jesús preencarnado. El ángel le está hablando a Jehová y está intercediendo por un pueblo. ¿Puede acaso un ángel normal? ¿Puede acaso un ángel normal hablar de esta manera? Claro que no. Ese mismo ángel es el que habla con Josué y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa, en el capítulo 2 de Jueces. De Josué. Ese mismo ángel es el que habla con Gedeón, es el que habla con los padres de Sansón, que acepta adoración y sacrificio. Quiero que te des cuenta que el Antiguo Testamento no ha ocultado de que Dios es un ser plural. Mira en Zacarías capítulo 3. Mira lo que dice Zacarías capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Aquí está Jehová invocando a otro Jehová. ¿Quién me puede explicar esto? Ah, porque ese es el tema que tienen. Ese es el tema que tienen. El tema que tienen es el mismo que tiene la serpiente de Génesis 3. No, es que eso lo que Dios dijo no fue lo que quiso decir. La mujer le dijo a la serpiente: Dios dijo que no comiéramos de ese árbol porque nos íbamos a morir. Y la serpiente le dice a la mujer: no, ustedes no se van a morir. Y le da una interpretación de lo que Dios dijo. Mire, aquí dice Zacarías capítulo 3, verso 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Jehová invocando a otro Jehová. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a aclarar, pero Jehová es Padre, Jehová es Hijo y Jehová es Espíritu Santo. Esto es lo que Pablo llama el misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque un misterio no tiene explicación.
Lo que Dios nos hace a través de la Escritura es la revelación de su personalidad, es la revelación de su plan y es la revelación de lo que es la deidad. Jehová, que le dice a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy mi enviado a vosotros. Originalmente, los que saben, los que investigan, los que estudian idiomas como el hebreo y el griego, traducen literalmente que Dios le dice a Moisés: yo seré el que llegaré a ser. ¿Me entiendes? Porque el nombre de Jehová, que es con el nombre que se da a conocer y dice que va a permanecer siempre con ese nombre, es un nombre que se le revela. Es más, Abraham, si usted lee todo el Génesis, llamaba a Dios Jehová, pero Jehová le dice a Moisés: yo no me le revelé a Abraham con el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque lo que tú crees que es nombre o un título, la Biblia lo traduce es como carácter y autoridad. Por eso dice la Escritura a Moisés. Dios le dice a Moisés: como Jehová no me le revelé a tus padres. ¿Por qué? Porque ellos no conocieron la autoridad y la expansión del carácter de Dios. Solamente recibieron las promesas de Dios y Dios le dijo que era Israel los que iban a vivir en esa tierra. ¿Y qué es ese otro tema? No nos alarguemos hasta allá, pero sería bueno que tú investigaras todo lo que te estoy diciendo. Porque cualquiera hoy en día dice que sabe de la palabra, pero habla como la serpiente. Y te dije que todo el Antiguo Testamento, el nombre de Dios de forma plural aparece 2500 veces. Mira, pero te quiero citar algo más, que es Isaías 48:16, que si se lo citas a un unitario, le toca es mentir e inventarse un cuento cuando le conviene. Isaías 48:16 dice de la siguiente manera: acercaos a mí, dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. El personaje que está hablando está diciendo que antes que se hicieran las cosas, él ya estaba, y lo ha enviado Jehová y su Espíritu. Sabemos que ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que ahí está hablando una persona dentro de la deidad. Pero si usted le cita este versículo a ellos dicen que no, que eso fue el profeta Isaías que dijo eso. Pero Isaías no era eterno. Isaías no tenía conciencia antes de nacer. En cambio Jesús sí tenía conciencia antes de nacer. Y lo dice allá en el capítulo 8 a los judíos que lo querían apedrear porque les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. También nos encontramos algo bastante curioso, que si usted investiga y usted busca y analiza Isaías capítulo 53 desde el verso 1, Isaías habla del Hijo de Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Resulta que la palabra brazo allí viene de una palabra que se pronuncia seroa, que viene de la palabra hebrea sera, que significa descendencia, raíz, simiente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y si la traduces literalmente, y investígalo, porque te invito a que leas e investigues. ¿Y sobre quién se ha manifestado? ¿Y sobre a quién o sobre quién se le ha manifestado la simiente de Jehová? ¿Cuál es la simiente de Jehová? Cristo es la simiente de Dios. Eso está en Gálatas contundentemente. Entonces, tenemos que aclarar algo. Que
los que hablan y los enfrentas con estos textos, que hay muchos del Antiguo Testamento, hay muchos textos del Antiguo Testamento, como Génesis 18, cuando se presentan esos tres varones y Abraham se les arrodilla, se les postra en tierra y le dice: te ruego, mi Señor, que no pases de mí. ¿A quién le dijo mi Señor si habían tres y los tres fueron invitados y los tres comieron? Viene de la palabra hebrea Adoni o Adonai, que significa, o es la palabra que se usa para describir uno de los nombres de Dios, como Jehová Adonai, Jehová el Señor. Entonces, quiero que te des cuenta de algo, que la situación se presenta de la siguiente manera. La serpiente siempre va a decir que lo que Dios dijo no es lo que quiso decir, y siempre va a decir que lo que la Biblia está diciendo ahí no es lo que quiere decir, y eso trae un juicio, porque está sentenciado bajo el juicio de Dios quien tuerza las palabras de Dios, quien deje a Dios por mentirosos. Te estamos mostrando en el Antiguo Testamento que Dios es un ser plural y se revela a sí mismo. Toca aclarar algo: Jesús siempre reveló esta verdad de manera literal. O sea, Jesús no hablaba en simbología, Jesús no hablaba en alegorías cuando traía la revelación de Dios y la revelación de su divinidad. Mira lo que dice Juan capítulo 3, verso 13. Porque la Biblia habla sola y la Biblia dice la verdad absoluta. Yo no tengo que decirte esto significa esto porque me da la gana que signifique esto para mi propio provecho. ¿Para qué? Para que el juicio de Dios venga sobre mí. Porque el juicio de Dios vendrá sobre esas personas. Más adelante te lo voy a decir. Te lo voy a mostrar por la palabra. Mira lo que dice Juan capítulo 3, verso 13. Esta es una enseñanza que no debería ser larga, pero vamos a llevar la verdad bíblica desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, hasta el capítulo final de esta revelación de Dios, no una explicación de Dios. Porque el problema es esto, que creen que esto es una explicación. No, esto es una revelación de Dios. Yo soy así me revelo yo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque todo tiene un plan y un propósito. Mira lo que dice Juan capítulo 3, verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús se está revelando como Dios a Nicodemo y se está revelando como el Hijo de Dios al mismo tiempo a Nicodemo. El que quiera discutir eso, que lo discuta o que se muerda la lengua, pero eso es lo que él le está diciendo ahí, lo que está escrito ahí. Lo que está escrito ahí. Mira lo que dice Juan 14, 28. Juan 14, 28. Esto es muy significante porque hay gente también malvada que niegan que Jesús es Dios y dicen que Jesús es una creación de Dios. No, Jesucristo es Dios en la persona del Hijo. Él mismo lo acaba de decir. Y mira lo que dice en Juan 14, capítulo 14, verso 28. Acompáñame allá, que no tengo mucha tecnología y estamos leyendo de la Biblia. Siempre ten la Biblia en físico. Juan 14, 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, está hablando Jesús, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que Dios, que yo. Porque el Padre mayor es que yo. ¿Está escuchando y está leyendo? Se lo voy a leer otra vez. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Jesús se está revelando como el Hijo de Dios. Jesús se está revelando como el siervo de Dios. Pero quiero que acotes algo. Jesús no está diciendo, yo nací por el Padre. Jesús no está diciendo eso. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, yo salí del Padre.
y voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. En ningún momento dice nací. ¿Por qué? Porque Jesús no nació. Jesús sale de la deidad y se manifiesta al mundo. Mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 17, y esto explica ese texto. Juan capítulo 17 explica contundentemente lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Yo no nací. A mí no me creó el Padre. Yo salí del Padre. O sea, testificando que es el Hijo de Dios, testificando que el Padre es una persona y testificando al mismo tiempo que Él es Dios. Pero eso no lo entiendo. Es que, si te fijas, Dios no te pide que lo entiendas, porque eso no cabe en el razonamiento humano. Estaba hablando con un muchacho que me escribió y me dijo: Juan, tú tienes que saber que si tú tienes un hijo y tu hijo tiene otro hijo, ese es tu hijo y tu nieto, y tú sigues siendo el mismo Juan. Así es Dios. Mentira, así no es Dios. Porque esos hijos míos no son yo, no van a ser yo nunca. Si me permites expresarme así, nunca serán como yo. Serán mis hijos, pero nunca serán como yo. En cambio, Jesús sale del Padre. Él dice: el Padre es mayor que yo, pero al mismo tiempo dice: yo soy igual al Padre. Es decir, Jesús nunca deja de ser Dios, porque la deidad se manifiesta así. Eso no cabe en la mente humana, en la lógica humana. Es más, el pensamiento unitario es un pensamiento ateo. Claro que sí. El pensamiento unitario es un pensamiento ateo. ¿Cómo es posible que Dios exista y sea tres personas distintas al mismo tiempo? Ese es un pensamiento ateo. Pero Dios no le está pidiendo al mundo que lo entienda o que comprenda cómo es Él. Porque si nosotros comprendiésemos a Dios, entonces, de verdad lo digo con temor y temblor, entonces no fuera Dios. No conocemos. Por eso Pablo le llama el misterio de la piedad. Dios, Él se manifestó en carne y fue justificado por el Espíritu. ¿Por qué fue justificado por el Espíritu? Si el Padre fuera el mismo Jesús y el Espíritu Santo fuera el mismo Jesús, ¿por qué tendría que ser justificado? Esa respuesta es más adelante. La tengo, y la tengo más adelante. Porque surgen muchas preguntas. Claro, surgen muchas preguntas y Dios tiene muchas respuestas. Pero no una respuesta de explicación, sino de revelación. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó, se reveló, se mostró. Jesús dice: yo salí del Padre y voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Él está dando, es una revelación. Y dice, no dice entiéndanme, no dice entiéndanme. Jesús no dice entiéndanme. Jesús dice: créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Así dice. Y mira lo que dice Juan 17, que confirma lo que yo te estoy diciendo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sabes que investigando este texto, y leyendo este texto, originalmente, literalmente dice, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has manifestado. ¿Me entiendes? Porque Dios es así. Dios es Padre, Dios es Hijo. Ahora dice después: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces tú traes estos textos bíblicos, los traes a estas personas, y ellos entran en el estado de negación. Que no es así, que Jesús no quiso decir eso, que Él era un hombre, por eso decía esas cosas. Ya más adelante vamos a ver todo eso.
No puedes basar tu creencia en suposiciones y mentiras, porque la palabra de Dios es una verdad absoluta, clara y contundente. Para que la crea y la obedezca, el más sencillo. En ningún momento en la Biblia Dios te manda a entender. En ningún momento. En ningún momento. En ningún momento Dios en la Biblia te manda a entender. Más bien, Él tiene un compromiso con los que obedecen su palabra. En el Salmo 32:8 que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el mulo, que hay que agarrarlo con frenos para que obedezca. Dios te manda siempre a creer a lo que Él te dice en su palabra, porque de eso se trata la fe, de confiar en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Jesús renuncia a sus atributos y se hace siervo de Dios Padre para hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo el plan de redención. Esto lo dijo el Señor a través del profeta Isaías. Mira lo que dice Isaías 43, textos que citan el unitarismo para negar la deidad de Dios y la manifestación de Dios. Isaías 43, verso 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y mira lo que dice, porque quiero llevarte al Nuevo Testamento después que te lea esto. Y mira lo que dice Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y mira lo que dice Isaías 53, versículo 11. ¿Por qué? Porque estos textos son los que traen los apóstoles del Señor para confirmar que Jesús es el Mesías. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahora, estos textos son citados por Mateo para confirmar las profecías de Isaías con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Dios está diciendo: voy a enviar a mi siervo y quiero que sepan que yo mismo soy. No hay Dios, no hay otro Dios, no hay fuera de mí. Mi siervo es una persona que sale de Dios. Eso es contundentemente, y no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo Mateo. Mira lo que dice Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Porque ahorita te voy a hablar de algo que se llama el hombre de paja que usan los unitarios y los jesusolos, que son muy malintencionados, por cierto. Tengo amigos, uno que otro, pero igual les digo, y les digo la verdad, que están en una falsa doctrina. Mira lo que dice Mateo capítulo 12, verso 15. Mateo capítulo 12, sí es Mateo capítulo 12, verso 15. Dice de la siguiente manera: sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente, está haciendo calor, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo. Está hablando de una segunda persona. Por mucho que lo quieran negar, está hablando de otra persona. Mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles
anunciará juicio. Mateo cita a Isaías y dice que Jehová envió a su siervo, y Pablo le confirma a Mateo en Filipenses capítulo 2 que Jesús, siendo una persona de la deidad, hace esto para hacer la voluntad de Dios, se despoja de su divinidad. Filipenses capítulo 2. Yo no te estoy mintiendo, eso lo está diciendo la Biblia. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No dice en ningún momento, no estimó siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Curioso esto que dice el apóstol San Pablo, porque Pablo y el mismo Jesús citan en esta situación el Salmo 111, que dice así: dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso se lo cita Jesús a los fariseos y al pueblo, haciéndole estas preguntas: ¿de quién es el Hijo del Cristo? ¿De quién es el Hijo del Cristo? Si David mismo le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si tú te vas al texto original del Salmo 11, dice el Salmo de la siguiente manera: dijo Jehová a Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La palabra Adonai, que significa o lo traduce el Antiguo Testamento al español como Señor también en minúscula, significa amo, dueño, Señor. Y qué curioso que la palabra para traducir Señor del griego, kurios, es una palabra que significa amo, dueño, Señor. Y Pablo está diciendo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es kurios del griego y Adonai del hebreo, para que toda lengua confiese que Jesucristo es Adonai, para la gloria de Dios Padre. Es decir, que Dios siempre ha manifestado su deidad, su pluralidad. Jesucristo es Adonai, es decir, Jesucristo es kurios, Jesucristo es el Señor. Si te estás dando cuenta de la revelación divina, muy contundente. Pero que eso, que tal, que no entiendo, que por qué Dios es así. Porque es su naturaleza. En la deidad divina aparecen tres personas, subsisten tres personas allí, en Dios, y se manifiestan al mismo tiempo de distintas maneras y con distintas personalidades. Pero no quiero que el estudio me dure más de una hora. Esto que estamos citando y estamos diciendo, ¿sabes qué? Lo confiesa el eunuco cuando está leyendo Isaías capítulo 53, donde el Antiguo Testamento habla del siervo de Jehová. Y Felipe, obedeciendo a la voz del Espíritu, que le dice, júntate a ese carro, Felipe le dice al eunuco, ¿pero entiendes lo que lees? El eunuco le dice, ¿cómo voy a saber si nadie me va a enseñar? Mira, me va a enseñar. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 30 en adelante,
que desde a partir de esa escritura, Felipe le predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo adoctrinó. Y cuando llegan donde hay agua, el mismo eunuco dice: aquí hay agua, porque Felipe le habló del bautismo y de todo. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le da el examen final: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco dice contundentemente algo que no van a decirlo Jesús solo, por mucho que tengan la misma Biblia que yo tengo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y Felipe no le dijo: mi alma, ¿qué te pasa? No, eso no es así, eso no fue lo que yo te quise decir. Porque la gente, como es estúpida hoy en día, no entiendo por qué endurece su corazón. El eunuco confiesa, Hechos 8:37, creo que Jesús es el Hijo de Dios. La confesión del eunuco es la misma confesión que Jesucristo le explica a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Requisito para ser bautizado bíblicamente es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso fue lo que hizo Pedro en Juan 2:38. Lo mismito hizo Pedro. Lo que pasa es que a la gente no le gusta la verdad de la Biblia. Ahora quiero decirte algo, y ten paciencia con este estudio y estudia la Biblia. Quiero decirte algo contundente acerca de lo lamentable que es ser Jesús solo o practicar la doctrina del unitarismo, que niega la realidad de la palabra de Dios y que niega la escritura. Ellos usan lo que yo te digo, el hombre de paja. ¿Qué es el hombre de paja? Una excusa para desviar a las personas de la verdad divina y no dejar que ellos sean denunciados. Ellos usan falacias como esta. Primero, la blasfemia. Usan la blasfemia. Es que esa gente cree en un Dios de tres cabezas. Nunca vas a escuchar a un predicador trinitario que diga eso. Nunca lo vas a escuchar. Nunca vas a escuchar a un predicador trinitario y decir que hay tres dioses. El predicador trinitario solamente te va a hablar de lo que dice la escritura literalmente, porque la Biblia es un libro literal y que Dios dice las cosas literal, porque Dios creó al mundo en 7 días literalmente, porque Dios creó al hombre del polvo de la tierra literalmente, porque Dios le dijo al hombre que se iba a morir literalmente, y todas esas cosas son comprobadas y suceden literalmente. Entonces ellos agarran al débil, o porque nunca se ganan un alma, sino que van e invaden el espacio de otros, y a decirles mentiras. Ellos dicen que creen en un Dios de tres cabezas, porque ellos son mentirosos, son diabólicos y usan la blasfemia como argumento. Pero, ¿qué nos dice Mateo capítulo 3, verso 13? Mateo capítulo 3, verso 13 dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 3, verso 13 nos dice esto de la siguiente manera. Juan se acerca a bautizando. Jesús se aparece y llega donde Juan. Y Juan le dice: vaya, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le dice: tranquilo. En Mateo capítulo 3. Y Jesús le dice: tranquilo, deja que se cumpla toda justicia. O sea, es justo el mensaje que estás predicando. Te lo voy a confirmar, porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se humilló porque ese mensaje era para los pecadores. Pero Jesús, al bautizarse, le está dando crédito al mensaje de Juan el Bautista. Jesús se humilla.
y le da crédito al mensaje de Juan el Bautista. Esta es la verdad, lo que tú estás predicando es la verdad. Y dice en el verso 13 del capítulo 3 de Mateo: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí tenemos la manifestación de Dios, del único Dios verdadero, en Padre, en Hijo, que se volvió siervo, y en Espíritu Santo, capacitándolo como dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para predicar buenas nuevas. Y eso es lo que utiliza Jesús en la sinagoga de Nazaret. En Lucas 4:18, Lucas dice que Jesús abre el libro del profeta Isaías y después que lee Isaías 61, les dice: hoy esta escritura se ha cumplido delante de todos ustedes. Estamos viendo que Dios es uno, el Yad, un ser plural. Y Dios es único y no hay otro Dios. Dios te dice: este soy yo, no hay otros dioses, pero este soy yo. ¿Por qué? Porque hay un plan, siempre ha tenido un plan. ¿Me entiendes? Dios siempre ha tenido el plan. Y el primer plan de Dios es que tú confíes en lo que Él te dice. ¿Me entiendes? Es Satanás. De verdad es Satanás el que niega la escritura. Es Satanás el que te dice que esto no es así. Es el mismo diablo. ¿Ves? Estas personas entonces están poseídas por un espíritu de error, que es lo que Pablo le dice a Timoteo después que él culmina el capítulo 3 de la primera carta y viene el capítulo 4. La gente escucha a espíritus engañadores. Y mira la otra falacia o el otro hombre de paja que usan los jesusolos, aparte de blasfemar. Dicen: es que ustedes son así porque no se les ha revelado el nombre. Sí, siempre. No, es que tú crees en eso, es porque no se te ha revelado el nombre. Pero Jesucristo no dice así como dice ellos. Así no dice Jesucristo. Jesucristo dice: yo estoy revelando el nombre de mi Padre. ¿Cuál es el nombre de mi Padre? Jehová. Así le dice Jehová a Moisés: este es mi nombre y con el tal se me reconocerá. Es más, Zacarías 14:9 dice que al final de los tiempos dice: en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ve, el Yad, uno, una unidad de personas. Porque lo explica en la misma palabra hebrea, el Yad, lo explica completamente. Mira lo que dicen: es que Dios no te ha revelado el nombre y por eso tú crees que hay tres personas. Pero así no dice Jesús. Jesús enseña algo que es peligroso para estas personas, por cierto. En el capítulo 11 de Mateo, verso 25 en adelante. Mira lo que dice Jesucristo en el capítulo 11 de Mateo, verso 25 en adelante. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Estás viendo que es una revelación y no una explicación. Lo de la manifestación de Dios en tres personas distintas al mismo tiempo. ¿Estás viendo? Todas las cosas, verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel
a quien el Hijo lo quisiere revelar. ¿Estás viendo? O sea, que bíblicamente es, si tú no aceptas al Padre, si tú no reconoces la existencia del Padre, es porque Jesús no te lo ha querido revelar. Así lo dice. Mira, te lo voy a leer otra vez, verso 27 del capítulo 11 de Mateo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces esta gente viene con la mentira de que es que Dios no te ha revelado el nombre. No, es que Jesús no te ha revelado al Padre. En ninguna parte de la Biblia eso es doctrina que dice. La otra falacia es esta. Cuando le presentas los argumentos de la Biblia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo a estas personas, ellos quieren traerte el tema del bautismo. Entonces, ¿por qué Pedro bautizó en el nombre de Jesús? Y te citan versículos donde Jehová dice, este es mi nombre, y en mi nombre, y todo esto, ¿para qué? Para entrar en un estado de negación y no estudiar lo que es el nombre de Dios. Cuando la Biblia habla, y lo puedes investigar, es que el problema esto es que la ignorancia ha atrapado a muchas personas para llevarlas a la condenación. Nadie te manda a leer la Biblia, ni siquiera esta gentuza que es enemiga de Dios, y te lo voy a demostrar, porque tú tienes que tener celo por la palabra de Dios. Nadie te manda a leer la Biblia, nadie te manda a investigar la Biblia, nadie te manda a meditar en la palabra de Dios, y cuando les da la gana te dicen que esa escritura no vale. Entonces comienzan a alborotar a las personas, que esta gente ha hecho en lugares donde hay grupos armados, y no es calumnia, han hecho asesinar a pastores trinitarios, para que sepan. Los han calumniado, y ellos en esa zona van a pagar lo que han hecho. Ellos han calumniado a personas por simplemente no poder demostrar por la Biblia que Jesús es solo. Y esto no es una mentira que te estoy diciendo. Esto yo lo vi en zonas de Colombia peligrosas, y buscaron hasta grupos armados para calumniar y que fueran pastores y creyentes asesinados. Eso Dios se lo va a cobrar, para que sepan, ¿no? Ellos saben a lo que yo me estoy refiriendo. La otra falacia de ello es la que Dios condena. Es que ellos tuvieron un sueño donde se les aparece un ángel y le dice, Jesús es solo, el Padre no existe, el Espíritu Santo no existe, Jesús es solo. Y yo mismo los he escuchado testificar. He escuchado testificar a muchos de esos decir, había una persona que era trinitaria y tuvo un sueño y le dijeron que Jesús es solo, y por eso se vino y vio que Jesús es solo. O sea, la Biblia no sirve. En este caso la Biblia no sirve. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, creído en el mundo, predicado a los gentiles, justificado en el Espíritu. Y después de eso le dice, pero el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Fíjate que cuando tú dices que un sueño te dijo, que cuando tú escuchaste una voz que dice lo contrario que dice la palabra de Dios, hermano, sencillamente es un demonio. O sea, no tienes otra explicación. No, es que yo lo sentí tan bonito, es que yo hasta hablé en lengua. Hermano, es el espíritu de mentira que quiere anular la palabra de Dios. Y Jesús, ese era el enojo que tenía con los fariseos y saduceos. En Marcos 7:9 les dijo, vosotros invalidaste la palabra de Dios para imponer vuestras tradiciones. Y esto es el asunto, que allí quedó demostrado que la palabra de Dios es una verdad absoluta, que la palabra de Dios es firme, no se puede torcer, no se le puede añadir, no se puede distorsionar, y no se puede hacer como dijo la serpiente. No, lo que Dios dijo, eso no fue lo que quiso decir, porque esa fue la caída del hombre, esa fue la caída de la mujer.
Y esa es la caída de toda la humanidad en tragedia hasta el día de hoy. Negar la realidad de la palabra de Dios. Quiero que te des cuenta de algunas cosas importantes. Pregunta que ellos no te van a responder jamás, porque les gusta la mentira y repetir lo que otros idiotas o Satanás dice. Eran los discípulos unitarios. Eran los discípulos del Señor Jesús solos. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 23 en adelante. Hechos capítulo 4, versículo 23 en adelante. Y puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y citan la palabra: que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ellos están citando el Salmo 2, donde Jehová dice, Jesucristo testificando a través del Espíritu Santo dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese es el Salmo 2. Y dice el verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, les contestó el Padre, porque esas son las oraciones que Jesús mandó hacer, que le oráramos al Padre en su nombre. Cuando hubieron